Seguimos con nuestra serie de exposiciones en la carta de Santiago y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Santiago 4. Vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Santiago 4, desde el verso 1 al 12. Perdón, vamos a leer hasta el 10. Santiago 4, versículos del 1 al 10. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra infalible, inerrante y todo suficiente. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura: el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Una de las cosas interesantes de tener algún miembro de la familia médico es que todos lo llaman cuando se sienten mal y quieren saber qué tienen. Y como algunos de ustedes saben, mi suegro, él es médico, y en una oportunidad, yo creo que ya estaba un poquito cansado de que tantas personas le preguntaran: mira, me duele esto, ¿qué tengo? Que él dijo: si no se opera, no sé. Y él lo dijo, ¿por qué? Porque él es cirujano y él se dedica a hacer cirugías, a operar. Entonces él dijo: si me están preguntando por síntomas y cosas por el estilo, no sé, yo sé operar. Ahora, a alguien le puede parecer un poco impactante que un médico diga una cosa así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros generalmente esperamos de un médico? Esperamos que nos diga qué tenemos, por qué lo tenemos y cómo podemos ser sanados. ¿No es verdad? Cuando tú vas al médico esperas que él te diga qué es lo que tienes, por qué lo tienes y que te dé el remedio correspondiente para que te puedas sentir bien. Ahora fíjense que muchas veces los autores bíblicos son como una especie de médicos espirituales que diagnostican nuestra enfermedad espiritual. Y aquí Santiago se presenta como un buen médico espiritual, quien nos presenta los síntomas, quien nos da el diagnóstico y quien finalmente nos presenta la cura. Nosotros hemos visto ya en nuestro estudio de esta pequeña pero preciosa carta que Santiago tiene una preocupación bien presente de llevarnos a la madurez espiritual. Y es por eso que Él nos ha hablado de las pruebas, de las tentaciones, de nuestra respuesta a la palabra de Dios, del cuidado que debemos tener con nuestras palabras y de la necesidad de buscar la sabiduría que viene de Dios. Y ahora, particularmente en estos primeros 10 versículos del capítulo 4, se nos presenta a Santiago como un excelente pastor de almas, que nos dice
¿Cuáles son las cosas que pueden estorbar nuestro desarrollo espiritual? ¿Cuáles son las cosas que pueden impedir que crezcamos rumbo a la madurez cristiana? Y lo que dice Santiago aquí es una enfermedad. Nos presenta aquí una enfermedad, una patología grave. Pero nos dice también que por la gracia de Dios tiene cura. Y es por eso que hoy quiero que tratemos sobre el siguiente tema: el adulterio espiritual y su cura. El adulterio espiritual y su cura. Y lo primero que Santiago nos dice sobre esto es presentándonos los síntomas. Los síntomas. Fíjense los primeros versículos de este capítulo. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde surgen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden en envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Santiago comienza esta sección con un par de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es cuando un autor escribe una pregunta y está suponiendo una respuesta en su lector. Y en estas preguntas retóricas, él habla de guerras, él habla de pleitos. Y por guerra se refiere a la participación en conflictos graves, en conflictos prolongados, conflictos que implican una serie de ataques. Y por pleitos se refiere a un conflicto serio, es decir, un conflicto grave, ya sea físico o no, pero claramente intenso y bastante amargo. O sea, nos está presentando aquí un escenario de combate, nos está presentando aquí un escenario de lucha. Pero fíjense, ¿quiénes son los que combaten de esta forma? ¿Quiénes son los que están en un conflicto prolongado, en conflictos graves? Santiago es muy directo. Son ustedes los creyentes. Son ustedes los cristianos. Fíjense, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No es esta una triste realidad? Hoy mismo en muchas de nuestras iglesias existen conflictos entre cristianos. Hay batallas sin cuartel. Hay peleas prolongadas entre hermanos en Cristo. En muchas de nuestras congregaciones, los creyentes hablan mal los unos de los otros. Compiten los unos con los otros. Se dañan los unos a los otros. Es ciertamente una triste y dura realidad. Pero fíjense que Santiago no se detiene solamente en registrar la realidad. Él quiere que entendamos cuál es la fuente, de dónde fluyen semejantes conflictos. Y él lo dice, de las pasiones que luchan dentro de nosotros. De las pasiones que luchan dentro de nosotros. La fuente de nuestros conflictos son entonces nuestros deseos, nuestras pasiones pecaminosas. Y Santiago califica estos deseos que combaten en nuestro ser como deseos de placer. Es lo que literalmente dice aquí. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cuáles son estas pasiones que son fuentes de tantas peleas, de tantos conflictos, de tantas luchas prolongadas entre los cristianos? Bueno, fíjense que aquí Santiago menciona 4 de estas pasiones sintomáticas. En primer lugar, nos habla de lo siguiente. Dice, codician y no tienen, matan. ¿Cuál es la idea aquí? La idea parece ser que si no conseguimos aquello que queremos, lo vamos a tomar por la fuerza. Pero matar. O sea, pastor, yo he sido codicioso alguna vez en mi vida, he deseado lo que es de otro, pero de allí a querer matarlo es un camino muy largo. ¿Por qué entonces Santiago habla de matar?
inmediatamente después de decir codician y no tienen. Bueno, fíjense que es probable que Santiago esté pensando aquí en algún contexto no mencionado directamente, a uno que nosotros tenemos acceso cuando leemos toda la Biblia. Quizás, como ya lo hizo en el capítulo 1, versos 14 y 15, él está pensando en la historia de David y Betsabé. ¿Y se acuerdan lo que allí pasó? Cómo la codicia, cómo el deseo de tener la mujer de otro terminó ¿en qué? En la muerte de Urías, marido de Betsabé. O tal vez, si eso no es lo que Santiago tiene en mente aquí, él puede estar reflexionando sobre aquella enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, cuando él dijo que nosotros podemos matar no solamente con una espada, sino también con nuestras palabras. Lo importante es entender que Santiago dice que una cosa lleva a la otra. Y esa es la lección que nosotros debemos aprender hoy. Este examen médico que está realizando Santiago es importante para nosotros por muchas razones. Y una de ellas es que nos muestra cómo funciona el pecado y nos ayuda a ver que la codicia, es decir, desear lo que el otro tiene, puede llevarnos a matar al otro, a destruir la vida del otro. Otra pasión sintomática que nos presenta Santiago aquí, él dice, arden de envidia, pero no pueden obtener. Fíjense, si codiciar se relaciona con deseos distorsionados, entonces la envidia es el paso siguiente. Queremos lo que alguien más tiene y por implicación no queremos que ellos tengan eso que tiene, porque yo quiero eso. No voy a permitir que ellos tengan eso que yo quiero tener. Y si no conseguimos eso que queremos, ¿cuál es el resultado? Bueno, fíjense que muchas veces, de manera indirecta, encontramos maneras de estar en desacuerdo con aquella persona que nosotros envidiamos. Y eso nos lleva posteriormente a criticarlos. Y una vez que los criticamos, terminamos peleando con ellos. Entonces los problemas reales yacen ocultos en lo más profundo de nuestros corazones. Pero el examen que Santiago está haciendo aquí nos lleva al fondo de las cosas. Es como si él estuviera utilizando un microscopio espiritual que revela aquel pecado que está allí oculto en nuestro corazón. Por eso termina diciendo que no combaten y hacen guerra, arden en envidia, pero no pueden obtener. Muy similar a lo que Pablo dice en Colosenses 3, ¿verdad? Cuando habla de la avaricia, que es idolatría. O sea, ese pecado oculto que está allí, que te lleva a ser envidioso, que te lleva a desear lo que tienen los otros y a no querer que los otros tengan eso que tú tienes. En el fondo es idolatría. Allí está, en el corazón. Pero Santiago continúa presentando estos síntomas y nos habla también de que no tienen porque no piden. Parece un poco extraño. Habló de la codicia, habló de la envidia, habló de la muerte, pero ahora nos dice, no tienen porque no piden. Pero fíjense que es muy interesante la observación de Santiago aquí. Notemos su raciocinio. La codicia es fruto de no tener lo que se desea. Y eso se desarrolla, dice Santiago, a través de una vida caracterizada por la falta de oración.
Y aquí tenemos un eco de las enseñanzas de Jesús, o para ser más precisos, una comprensión de lo que las enseñanzas de Jesús implicaba cuando Él dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús nos estaba enseñando que Dios nos da lo que necesitamos. Él nos da lo que necesitamos y Él quiere que sepamos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él lo proporciona. Es muy interesante lo que Santiago dice aquí entonces. Hay una comprensión que Él tiene que es bastante perspicaz acerca del corazón humano. ¿Por qué no pediste? ¿Por qué no pediste? Dice Santiago. En vez de estar codiciando, en vez de estar envidiando, ¿por qué no pediste? Fue porque sabías en el fondo de tu corazón que no necesitabas eso y no podías ir entonces sinceramente delante del Padre, que es quien da toda buena dádiva y todo don perfecto. Por eso no pediste, por eso no oraste. Y por tanto, ¿qué hiciste? Te comportaste igual que Eva en el jardín del Edén. Si Dios no me lo da, yo lo voy a obtener. Y cuando lo obtuviste, te diste cuenta que realmente no lo necesitabas y que te hizo un profundo daño. Pero Santiago sigue y nos da otro síntoma. Piden, dice, y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Pediste, dice Santiago, pero tus motivos no solo eran confusos, como muchas veces sucede con nosotros cuando oramos. Somos muy confusos en aquello que le estamos pidiendo al Señor porque nuestras mejores oraciones también son oraciones de pecadores. Pero nos damos cuenta que nuestros motivos no solo eran confusos, sino que nuestros motivos eran carnales, nuestros motivos eran egoístas. No oramos a Dios, nos estábamos aprovechando de Dios. Queríamos solo que Él nos diera aquello que tanto deseábamos. Pedimos entonces de manera equivocada y con motivos errados. ¿Y cuál es el resultado? En lugar de arrepentirnos, de reconocer nuestro pecado y de culparnos a nosotros mismos, nos molesta profundamente no tener lo que los otros tienen. Decimos: ¿por qué ellos consiguen lo que quieren? ¿Por qué se salen con la suya cuando yo no consigo salirme con la mía? Si esto es lo que aparece en nuestro examen de salud espiritual, te pregunto, ¿te extraña que existan guerras y pleitos en nuestras iglesias? Si todos estos síntomas aparecen, si veo que hay codicia, si veo que hay envidia, si veo que hay falta de oración, si veo que hay oraciones mal hechas porque son solo para gastar en mis propios intereses, obviamente van a haber conflictos, van a haber pleitos entre los hermanos. Y cuando Santiago nos presenta su examen espiritual, estos síntomas, podemos ver que lo que Él tiene para nosotros son realmente malas noticias. Estamos muy, muy mal. Pero Santiago no se detiene en describir los síntomas. Él nos da también el diagnóstico. Una vez que ha examinado los síntomas, que ha visto la codicia, que ha visto la envidia, que ha visto la falta de oración, que ha visto las oraciones egoístas, Santiago nos queda mirando fijamente a los ojos. Y nosotros le preguntamos: ¿qué tengo, doctor Santiago? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué padezco, doctor Santiago? Y Él nos mira seriamente y nos dice:
usted tiene un serio caso de adulterio espiritual. Tienes un serio caso de adulterio espiritual. Adulterio es una palabra fuerte, ¿no es verdad? Nosotros preferiríamos llamarlo gripe espiritual, resfrío espiritual, un dolor de cabeza espiritual, pero adulterio. Recordemos que Santiago es un buen médico espiritual y nos da un diagnóstico preciso. No es resfrío, no es gripe, no es dolor de cabeza, es adulterio. Adulterio espiritual. Al escuchar esas noticias, no era el diagnóstico que nosotros esperábamos. Tal vez tú estás pensando en este momento, a ver, pastor, concentrémonos un poco, porque yo nunca he quebrantado el 7º mandamiento. Yo nunca he cometido adulterio en mi vida. Pero notemos que Santiago aquí se está presentando como uno de los profetas del Antiguo Testamento, quienes usaron el pacto matrimonial como una metáfora de nuestra relación con Dios. Muchos profetas en el Antiguo Testamento lo hacían de esa manera. Presentaban el matrimonio entre un hombre y una mujer como una metáfora, como una figura de la relación entre Dios y su pueblo. Y para dejar las cosas bien claras, Santiago nos dice que la amistad con el mundo nos lleva al adulterio en nuestra relación con Dios. De hecho, lo llama enemistad con Dios, que es una forma de decir adulterio espiritual. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo esto llega a suceder? ¿Cuáles son las señales, por ejemplo, que me llevan al adulterio? Bueno, a menudo sucede que la relación matrimonial se ve monótona y al mismo tiempo nuestro nivel de compromiso queda expuesto por su falta de profundidad. Los sentimientos empiezan a triunfar sobre el compromiso. Nuestro sistema inmunológico espiritual está débil y nos volvemos más propensos a encontrar atractiva a otra persona. Empezamos a preferir pasar más tiempo con esa otra persona. Encontramos su compañía mucho más atractiva que la compañía de nuestro cónyuge. Y una cosa lleva a la otra. Se desarrolla una amistad y finalmente se comete el adulterio. Se quiebra el pacto matrimonial. Puede suceder en una cuestión de horas o puede llevar meses. Pero en el proceso de este adulterio, ¿qué es lo que se desarrolla? Se desarrolla una enemistad hacia nuestro cónyuge. Cualquiera que sea el motivo que nosotros encontremos para justificarlo. La torpe expresión, todavía le tengo cariño, pero no estoy enamorado de él, no estoy enamorado de ella, confunde condiciones afectivas con el compromiso personal que se tomó en la hora en que me casé. ¿Cómo puede ser entonces que dos personas que se comprometieron a pasar el resto de sus vidas juntos ya no puedan vivir bajo el mismo techo? ¿Qué es lo que sucede? Que ese amor prometido en el día del matrimonio se ha convertido en enemistad. Ya no quiero verlo, ya no quiero verla. Y todo eso es solo un eco de nuestro adulterio espiritual. ¿Qué quiero decir? Pensamos de la siguiente forma. Aunque todavía le tengo cariño a Dios, tengo otro amor que es más importante para mí. Debo tener ese otro amor.
Pero ¿qué va a suceder? Que la verdad va a surgir finalmente. Porque ya no vamos a poder vivir en el mismo hogar con Dios. Y la enemistad hacia Dios se va a acumular. Y finalmente Dios va a ser mi enemigo. Ojo que la Biblia dice que es posible que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Y podemos presentar una serie de disculpas, una serie de justificativas para explicar lo que está sucediendo. Pero Santiago tiene un solo nombre para lo que está sucediendo en nuestro corazón, y ese nombre es adulterio. Preferimos la amistad del mundo a la amistad de Dios. Y parece que no nos damos cuenta de que ser amigo del mundo es constituirse enemigo de Dios. Y el doctor Santiago nos dice con mucho cuidado, fíjense, como nos dice aquí en el verso 4. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Debemos hacer un autoexamen muy, muy serio a la luz de estas palabras. Y me tengo que preguntar, ¿hay actividades que yo prefiero más que pasar tiempo con el Señor? ¿Hay alguna actividad en mi vida? ¿Hay algún pasatiempo en mi vida? ¿Hay alguna cosa que yo hago que me trae más gozo, me trae más alegría que pasar tiempo con el Señor? ¿Me siento más cómodo con las personas mundanas que con las personas piadosas? ¿Hay algo del espíritu de Demas? ¿Se acuerdan? Demas, aquel que abandonó a Pablo porque amó al mundo. ¿Hay algo de ese espíritu en mí? Recordemos que todo adulterio comienza con un leve coqueteo. Pero una cosa lleva a la otra. Tenemos entonces los síntomas, tenemos el diagnóstico. Pero Santiago nos habla además de la cura. De la cura. Frente a este diagnóstico terrible de nuestro adulterio espiritual, nos preguntamos, ¿hay alguna cura para nosotros? Sí, dice Santiago, la hay. Pero debemos tomar el remedio y completar el tratamiento que Él nos va a prescribir, pues nada más nos va a restituir nuestra salud espiritual. Como un buen médico espiritual, Santiago nos lleva entonces de vuelta a los primeros principios. Y antes de explicar la naturaleza de este remedio que Él va a prescribir y cómo tenemos que tomarlo, es decir, lo que Dios nos proporciona y cómo nosotros tenemos que responder a ello, Santiago nos dice algo sobre Dios y sobre la perspectiva que Dios tiene sobre nuestras vidas. Por lo tanto, Santiago presenta aquí una base y una motivación para tomar el remedio que nos va a presentar y para creer que ese remedio realmente nos va a ayudar y nos va a sanar. Hay un principio general y hay un principio específico que tenemos que tener entonces en cuenta aquí. ¿Cuál es el principio general? Y escúchenme bien porque esto es importante. Toda disfunción espiritual, toda enfermedad espiritual debe ser atribuida a una visión inexacta, falsa o distorsionada de Dios. En una frase, se debe a una mala teología. Toda disfunción espiritual tiene como base una mala teología.
Y aquí Santiago, una vez más, está desmintiendo esa idea popular de que su carta es solo una colección de implicaciones prácticas y que no tiene absolutamente nada de doctrina. Al contrario, la doctrina es la que impulsa la enseñanza práctica de Santiago, así como el conocimiento de la anatomía y de la fisiología humana impulsan a un médico a prescribir un tratamiento. Pero no este enfoque general el que llama la atención aquí. Hay un enfoque específico de este principio que es el que tenemos que tener presente. ¿Qué es lo que hemos olvidado? ¿Qué cosa hemos olvidado cuando hacemos del mundo nuestro amigo? Bueno, Santiago lo dice claramente aquí. Hemos olvidado que Dios es un Dios celoso. Hemos olvidado que Dios es un Dios celoso. Ustedes saben que existe un celo falso, un celo pecaminoso, que es obviamente condenado en las Escrituras. Ese celo es este interés descontrolado por nosotros mismos. Es esa envidia que tenemos de poseer lo que otros poseen. Y Santiago ya expuso ese celo en el versículo 2. No es ese celo al que se está refiriendo hoy. El celo de Dios es diferente. ¿Cuál es este celo de Dios? Es el celo de poseer aquello que por derecho propio le pertenece. Es el celo del amor verdadero, es el celo del amor puro, de poseer enteramente a la persona amada y de hacer el bien a ella. Y este es el celo que el Señor se atribuye a sí mismo en varias porciones de la Escritura. Y es dentro del contexto de este pacto de amor por su pueblo, donde vemos este celo de Dios tan presente, como por ejemplo cuando Moisés en Deuteronomio 4 dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso, porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Este es el amor puro de Dios que puede bendecirnos a través del tiempo y por toda la eternidad. Fíjense, Dios está dispuesto en su propia naturaleza a consumir, a destruir cualquier cosa que impida que el objeto de su amor disfrute de esa bendición. Él está dispuesto a destruir cualquier cosa que impida que tú, que eres un hijo de Dios, te relaciones bien con Él. Pero hay un precio que pagar. Y nosotros deberíamos haber aprendido muy bien ese precio al mirar la cruz. Porque el amor de Dios que lo llevó a ver a su único hijo experimentando todo el castigo por nuestro pecado, es ese amor que Él preserva con celo y que Él dirá: yo no los voy a dejar ir porque son míos, porque me pertenecen, porque mi hijo murió por ellos. Entonces, ser amigo del mundo frente a tal amor es mostrar que no hemos comprendido la naturaleza del Evangelio y por lo tanto tenemos una muy mala comprensión de quién es Dios realmente. Fíjense, las palabras de Santiago son necesarias y son instructivas a la vez. Podríamos pensar que Él no nos está dando ninguna esperanza. Pero los médicos experimentados saben muy bien
Y ellos pueden ver la posibilidad de recuperación cuando para el enfermo, en su visión, no hay ninguna cura. Me voy a morir. No, yo estoy muerto. No, si hay una posibilidad, yo la veo, hay que hacer esto. Es este el tratamiento. Y ahora entonces es cuando Santiago finalmente prescribe el principio sobre el cual funcionará todo el tratamiento, y este principio es triple, y lo encontramos en el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Fíjense el principio. Dios da más gracia. Dios resiste a los soberbios. Dios exalta a los humildes. ¿Y qué está haciendo aquí Santiago? Nos está presentando el Evangelio. Y el Evangelio nos dice lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos escuchar? Que hay mayor gracia en Dios que pecado en nosotros. Donde abundó el pecado, que dice la Escritura, sobreabundó la gracia. Pero ojo, dice Santiago, la gracia es resistida por los orgullosos. La gracia es resistida por los soberbios, por eso Dios los resiste. Pero cuando los pecadores vienen a Cristo, ¿qué pueden decir? Porque de su plenitud todos recibimos, y gracia sobre gracia. Y una vez que nos presenta este principio triple sobre el cual va a funcionar el tratamiento, nos entrega ahí la prescripción médica con el tratamiento. ¿Y cuál es este tratamiento? Bueno, en primer lugar nos dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Ahora, la palabra someterse en español suena muy pasivo, ¿verdad? Yo soy sometido por alguien, alguien me somete. Pero en el griego no es un concepto pasivo, sino que es un concepto activo. Yo realizo una acción. ¿Y cuál es esta acción que yo realizo? Es ponerme bajo Dios, bajo Él. No es sentarse entonces y esperar a que Dios mande cosas o dé órdenes. La sumisión ciertamente incluye la obediencia a los mandamientos, pero la sumisión bíblica es organizar toda nuestra vida bajo la dirección general de la voluntad de Dios. Eso es someterse a Dios. Hacer lo que Dios quiere en todos los aspectos, en todas las esferas de mi vida. Y obedecemos entonces al Señor siempre que hacemos su voluntad. Y sumisión, dice Santiago aquí, significa que nos hemos humillado delante del Señor. Pero fíjense también que Santiago vincula la sumisión con la resistencia al diablo. Es decir, cuando me someto a la autoridad de Dios, tengo que resistir al diablo, a la influencia del diablo. Someterse a Dios es establecer nuestra vida bajo la autoridad de Dios. Resistir al diablo significa que nos oponemos a él, que luchamos contra él, que resistimos a la autoridad del diablo que quiere someternos. Y oponerse a Satanás entonces significa en este escenario resistir a las tentaciones y especialmente a la tentación de pelear con mis hermanos, de entrar en combate con mis hermanos, de envidiar a mis hermanos, de codiciar lo que ellos tienen. Así que resistimos al diablo huyendo de las tentaciones. Y cuando huimos del pecado, ¿qué dice Santiago? El diablo huye de nosotros. El diablo se va. Pensemos en la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él estaba en el desierto y fue tentado por Satanás en 3 ocasiones? Nos dice que una vez que resistió las 3, Satanás lo dejó, huyó de él. Por un tiempo, sí es verdad, pero huyó de él. Entonces, primera cosa, someterse a Dios, resistir al diablo.
Segunda cosa que dice Santiago de este tratamiento: acercarse a Dios, limpiarse y purificarse. Verso 8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Acercarse aquí tiene la idea de regresar a Dios en una actitud de renovación del pacto, después de que nos habíamos desviado. Nosotros nos acercamos a Dios para adorarlo, para servirlo, para encontrarnos con Él. Buscamos, al acercarnos a Dios, su ayuda, buscamos obtener seguridad, pero también venimos a Él en arrepentimiento. Por lo tanto, aquí Santiago está ofreciendo una promesa de largo alcance. Fíjense, él dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto ya era conocido por el pueblo de Dios, porque Moisés preguntó en Deuteronomio 4:7: porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? El Señor está cerca. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando habla de limpiar las manos aquí, tiene la idea de purificación de nuestras obras, purificación de nuestras acciones. Cuando habla de purificar el corazón, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con las motivaciones de nuestras acciones. Y cuando habla de los de doble ánimo, implica a aquellos que tienen falta de integridad, que son una cosa y son otra, que con algunos sonríen, con el otro están con la cara cerrada. Pero ¿cuál es la idea de todas estas expresiones? Abandonar el pecado, buscar la santidad. Abandonar el pecado y buscar la santidad. Y también dice, verso 9: aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Notemos la lógica aquí. El deseo de purificar el corazón lleva a lamentarse por el pecado. Y nosotros sabemos que no toda lamentación tiene un valor espiritual. Los delincuentes lloran cuando los pillan. Los políticos, cuando son descubiertos cometiendo corrupción, también se lamentan. Pero esto no es lo que Santiago tiene en mente. Acuérdense que Pablo señala en 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentar, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Hay dos tipos de lamentación, hay dos tipos de tristeza: una que te va a llevar al arrepentimiento y a la salvación, y la otra que te va a llevar solo a la muerte. La persona verdaderamente arrepentida se aflige, lamenta su pecado, ya sea que lo pillaron o no. Es ese dolor que lleva a la sanidad. Es ese lamento que Jesús describió cuando Él dijo: bienaventurados los que lloran. Y Santiago termina diciendo: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Fíjense, si nos humillamos, si admitimos que pecamos, que somos pecadores y que no podemos reformarnos a nosotros mismos, ¿qué promete Dios a través de Santiago? El Señor nos levantará, el Señor nos exaltará, el Señor nos restaurará. Queridos, este es el Evangelio según Santiago. Y como ya lo hemos dicho, Santiago en su carta no menciona, por ejemplo, la expiación de Cristo, la cruz de Cristo o la resurrección de Cristo. Y Santiago nos declara entonces el Evangelio, pero lo hace a su manera, una manera que es profundamente influenciada por las enseñanzas de Jesús. Y en esta presentación del Evangelio que hace Santiago, nos dice que hay una antítesis. Hay una elección entre dos formas de vivir.
Una basada en la ambición egoísta y la otra basada en la pureza y en la paz. Santiago nos dice que no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Hay una elección. Y también nos dice, o somos orgullosos o somos humildes y arrepentidos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Santiago repite esa enseñanza del Señor cuando Él dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Queridos, cuando nos afligimos por nuestros pecados, cuando nos volvemos al Señor con fe, Él va a extender su gracia redentora. Cuando venimos a Dios en arrepentimiento y en humildad, Él nos va a perdonar, Él nos va a levantar. He aquí entonces los síntomas del adulterio espiritual. ¿Los reconoces en tu vida? ¿Tienes uno o más de estos síntomas? He aquí el diagnóstico. ¿Puedes ver esa enfermedad en tu vida? ¿Amas otras cosas más que al Señor? Y aquí el remedio. ¿Lo vas a tomar? ¿Lo vas a tomar? Nada más que ese remedio te dará salud espiritual. Oremos. Señor, gracias, porque tu palabra hoy ciertamente nos ha confrontado con nuestra vida y particularmente, Señor, con nuestro pecado. Padre, si hemos cometido este pecado del adulterio espiritual, si hemos amado más al mundo, amado más otras cosas que a ti, queremos hoy venir ante tu presencia humildemente, pidiendo perdón. Señor, gracias por enseñarnos que en el Evangelio no hay medias tintas, en el Evangelio no hay grises, el Evangelio es claro. Hay un solo camino, que es Jesús, pues Él dijo que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, absolutamente nadie, vendrá al Padre sino por medio de Él. Muéstranos siempre al Salvador, muéstranos siempre a Jesús y ayúdanos a buscar siempre vivir para Él, vivir para Él. En su nombre oramos. Amén.